En su obra Un nuevo mundo, ahora, Eckhart Tolle nos guía hacia una transformación profunda de la conciencia humana, ofreciendo un camino para trascender el ego y vivir en armonía con el presente. Tolle explora cómo el despertar de la conciencia no solo es posible, sino necesario, para crear un mundo más compasivo y consciente. El florecimiento de la conciencia humana. El florecimiento de la conciencia humana es un fenómeno que ha comenzado a manifestarse en la humanidad, impulsado por una creciente insatisfacción con la vida basada en el ego y las formas superficiales de existencia. Este despertar implica un cambio radical en cómo los seres humanos perciben su realidad, pasando de una identificación con el ego a una conexión más profunda con el ser interior. Este proceso no es exclusivo de unos pocos, sino un potencial universal al que todos pueden acceder. La expansión de la conciencia no es simplemente un logro intelectual, sino una experiencia directa que trasciende el pensamiento y las palabras. A medida que las personas comienzan a darse cuenta de la insatisfacción inherente a la vida centrada en el ego, surge una apertura hacia nuevas formas de vivir, basadas en la paz, la presencia y la conexión con la totalidad de la vida. Esta transformación personal tiene el potencial de impactar a nivel global, creando un mundo más consciente y menos dominado por el conflicto. Este florecimiento es, en muchos sentidos, una respuesta al sufrimiento y al caos que parecen caracterizar la vida moderna. A través del dolor y la crisis, muchas personas se ven impulsadas a buscar un significado más profundo, lo que abre la puerta a una nueva forma de ser. La conciencia no es algo que se adquiere externamente, sino que es innata en cada uno de nosotros, esperando ser redescubierta cuando dejamos de identificarnos con el ruido mental y las formas externas. A medida que más individuos experimentan este despertar, se produce un cambio colectivo que tiene el poder de transformar nuestras sociedades. La conciencia floreciente se extiende como un campo de energía que no solo afecta a los individuos, sino que también comienza a sanar las relaciones, las comunidades y, en última instancia, el planeta. Este despertar es tanto una oportunidad como un desafío, invitándonos a todos a participar en la creación de un nuevo mundo, más en sintonía con la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Ego, el estado actual de la humanidad. El estado actual de la humanidad está profundamente influenciado por el ego, una construcción mental que se basa en la identificación con pensamientos, formas y roles sociales. El ego, al estar centrado en la separación y en la creencia de que cada persona es un individuo aislado, genera una percepción distorsionada de la realidad que conduce a conflictos, ansiedad y un sentido constante de carencia. La mayoría de las personas viven en un estado de identificación con el ego, lo que significa que su sentido del yo está entrelazado con sus pensamientos y emociones, alimentando una existencia basada en el miedo y la necesidad de proteger y expandir esta identidad ficticia. Este predominio del ego en la humanidad se refleja en cómo se estructuran las sociedades y en las relaciones interpersonales. Las luchas por el poder, la competencia, y la necesidad de validación externa son expresiones del ego colectivo, manifestándose en la política, la economía, e incluso en la cultura. La sociedad, en muchos sentidos, está construida alrededor de los impulsos del ego, lo que perpetúa un ciclo de sufrimiento y desconexión. Las instituciones y las normas sociales a menudo refuerzan la idea de que el éxito y la felicidad dependen de la acumulación de bienes, logros y estatus, alimentando así la ilusión del ego. A nivel individual, el ego crea una sensación de insatisfacción constante, ya que su naturaleza es buscar siempre más reconocimiento, más posesiones, más control. Sin embargo, esta búsqueda es interminable, por lo tanto, nunca puede llevar a una verdadera satisfacción. El ego vive en un estado de carencia y escasez, lo que provoca que las personas estén en un estado perpetuo de estrés y miedo. Esta dinámica interna se proyecta externamente, generando conflictos con otros y perpetuando la idea de que la vida es una lucha constante. El reconocimiento de la influencia del ego en la vida cotidiana es el primer paso hacia la liberación de sus garras. Al observar el ego en acción, sin identificarse con él, se abre la posibilidad de conectar con una parte más profunda del ser que no está sujeta a los caprichos del pensamiento y la emoción. Este proceso es fundamental para el florecimiento de la conciencia humana y para la creación de un mundo más armonioso, donde la vida no esté dictada por la separación y el miedo, sino por la conexión y la presencia consciente.
El núcleo del ego y su impacto en nuestras vidas. El núcleo del ego se basa en la identificación con la mente, es decir, con pensamientos y emociones que definen el sentido de quiénes somos. Esta identificación es la raíz de la mayoría de los problemas personales y colectivos, ya que nos hace creer que somos nuestros pensamientos y que, por lo tanto, debemos proteger esta identidad a toda costa. El ego, en su esencia, es una construcción mental que separa y divide, haciéndonos ver a los demás y al mundo como algo ajeno o en oposición a nosotros. Esta separación es la causa subyacente de gran parte del sufrimiento humano. Una característica fundamental del ego es su necesidad constante de validación y reconocimiento externo. Busca constantemente compararse con los demás, lo que genera una sensación de insuficiencia o superioridad, dependiendo de la comparación. Esta necesidad insaciable de validación conduce a un ciclo de pensamientos y comportamientos que refuerzan el ego, como la búsqueda de poder, el consumo materialista y la adicción a la aprobación social. En el núcleo del ego reside el miedo a la aniquilación, el miedo a no ser suficiente, que se manifiesta en comportamientos defensivos y a menudo agresivos hacia los demás. El impacto del ego en nuestras vidas es profundo y multifacético. A nivel personal, el ego es la fuente de muchas emociones negativas, como la ira, el rencor, la envidia y la ansiedad. Estas emociones surgen cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos es desafiada o no se corresponde con la realidad. A nivel colectivo, el ego es responsable de gran parte de los conflictos y divisiones que vemos en el mundo, desde las guerras y la violencia hasta las luchas políticas y económicas. El ego crea un yo en oposición a un otro, lo que inevitablemente lleva a la confrontación y a la perpetuación del sufrimiento. Es importante reconocer que el ego, aunque parece una entidad poderosa, es en realidad una ilusión creada por la mente. Al comprender que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, podemos comenzar a desidentificarnos del ego y reducir su control sobre nuestras vidas. Este proceso de desidentificación no implica destruir el ego, sino verlo por lo que es, una herramienta que la mente utiliza para interactuar con el mundo, pero que no debe dominar nuestra existencia. Al hacerlo, abrimos la puerta a una vida más plena, basada en la conexión, la compasión y la verdadera comprensión de nuestra esencia. Las múltiples caras del ego, como nos perdemos en los roles. El ego adopta innumerables formas y se manifiesta a través de los roles que desempeñamos en la vida diaria. Estos roles, como el de padre, madre, profesional, amigo, o cualquier otro, son construcciones sociales y personales que creemos definen quiénes somos. Sin embargo, cuando nos identificamos demasiado con estos roles, corremos el riesgo de perdernos en ellos, olvidando nuestra verdadera esencia. El ego utiliza estos roles para reforzar su sentido de identidad, haciéndonos creer que somos inseparables de las etiquetas que la sociedad nos ha asignado. Cada rol que asumimos viene con un conjunto de expectativas, tanto propias como de los demás. Por ejemplo, el rol de un profesional exitoso puede estar cargado de expectativas de competencia, ambición y logro. El ego se alimenta de estas expectativas, creando un ciclo de comportamiento donde nuestro valor y autoestima dependen del cumplimiento de estas normas. Cuando no podemos cumplir con estas expectativas, experimentamos sentimientos de fracaso, insuficiencia o incluso desesperanza, ya que nuestra identidad, tal como la percibimos, está en juego. El ego no solo se adhiere a los roles positivos o socialmente aceptados, sino que también puede identificarse con roles negativos o dolorosos. Por ejemplo, alguien puede asumir el rol de víctima en sus relaciones, utilizando este papel para manipular a los demás o para justificar la falta de acción o cambio en su vida. En este caso, el ego se mantiene mediante el sufrimiento y el dolor, lo que puede parecer paradójico, pero refuerza igualmente la identidad y perpetúa un ciclo destructivo de comportamiento. La trampa de estos roles es que nos alejan de nuestro verdadero ser. Cuando nos identificamos completamente con ellos, perdemos la conexión con la esencia que va más allá de las etiquetas y los condicionamientos sociales. El ego se convierte en un amo exigente, dictando nuestras acciones, pensamientos y emociones basados en la necesidad de cumplir con las expectativas asociadas a estos roles. Este proceso de identificación profunda con los roles nos hace olvidar que, en realidad, somos mucho más que las máscaras que usamos en nuestra vida diaria.
La liberación de las múltiples caras del ego comienza con la conciencia. Al darnos cuenta de que los roles son simplemente facetas temporales de nuestra experiencia humana, podemos empezar a distanciarnos de ellos. Esta distancia no significa rechazar los roles, sino jugar con ellos de manera más consciente, sin perder de vista nuestra verdadera identidad. Reconocer que detrás de cada rol y máscara se encuentra una esencia pura y libre nos permite vivir de manera más auténtica, en contacto con nuestra verdadera naturaleza y no dominados por las ilusiones del ego. El cuerpo dolor, la acumulación del sufrimiento emocional. El cuerpo dolor es un concepto que describe la acumulación de sufrimiento emocional no procesado que se queda atrapado en nuestro cuerpo y mente. Esta acumulación de dolor no es solo un producto de nuestras experiencias individuales, sino que también puede estar relacionado con un sufrimiento colectivo que se hereda a través de generaciones. Este dolor no resuelto se manifiesta en forma de energía negativa que, en momentos específicos, emerge y se apodera de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Cuando el cuerpo dolor se activa, sentimos una intensificación del malestar emocional que puede ser desproporcionada en relación con el desencadenante inmediato. Este estado de sufrimiento puede llevarnos a reaccionar de maneras irracionales o exageradas, creando un ciclo de negatividad que refuerza aún más el cuerpo dolor. A menudo, estas reacciones parecen fuera de nuestro control porque, en esos momentos, el cuerpo dolor ha tomado el control de nuestra conciencia, alimentándose de las emociones negativas y perpetuando su propia existencia. El cuerpo dolor no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Nos mantiene atrapados en un estado de víctima, donde la percepción del mundo está distorsionada por el sufrimiento acumulado. Las experiencias pasadas de dolor y trauma siguen proyectándose en el presente, haciéndonos revivir constantemente el sufrimiento antiguo como si fuera nuevo. Este ciclo perpetuo nos aleja de la paz y la serenidad que surgen cuando estamos en el presente, libres de la carga del pasado. Es importante reconocer que el cuerpo dolor no es algo que nos define, sino una entidad con la que hemos llegado a identificarnos inconscientemente. Al tomar conciencia de su presencia y su influencia en nuestras vidas, podemos comenzar a desidentificarnos de él. Este proceso de desidentificación no es fácil, ya que el cuerpo dolor puede ser muy persistente y encontrar diversas formas de manifestarse. Sin embargo, con la práctica de la atención plena y la presencia, es posible observar el cuerpo dolor sin dejarse arrastrar por él, permitiendo que su energía se disipe gradualmente. El trabajo con el cuerpo dolor requiere paciencia y compasión hacia uno mismo. Al confrontar y liberar el sufrimiento atrapado, no solo nos liberamos de las cadenas del pasado, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena y consciente. En última instancia, el reconocimiento y la curación del cuerpo dolor son pasos cruciales en el camino hacia una existencia más auténtica y en paz con nuestro ser interior. ¿Cómo liberarse del ego y del cuerpo dolor? La liberación del ego y del cuerpo dolor es un proceso profundo que implica un cambio radical en la manera en que percibimos y respondemos a nuestras propias experiencias internas. Este proceso comienza con la toma de conciencia de cómo el ego y el cuerpo dolor nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan el sufrimiento. Identificar cuando estamos actuando desde el ego o desde el cuerpo dolor es el primer paso para comenzar a liberarnos de su influencia. El ego se nutre de la identificación con pensamientos, etiquetas y roles, lo que nos lleva a construir una falsa imagen de nosotros mismos basada en el pasado y en las expectativas del futuro. Para liberarnos del ego, es esencial desarrollar la capacidad de vivir en el presente, en el aquí y ahora. La práctica de la atención plena nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Al hacer esto, podemos reconocer que el ego es simplemente una construcción mental, y no la esencia verdadera de quienes somos. El cuerpo dolor, por su parte, requiere una atención especial debido a su naturaleza profundamente enraizada en el sufrimiento emocional. Para liberarnos del cuerpo dolor, es crucial aprender a sentir las emociones sin resistirlas ni suprimirlas. Esto significa permitirnos experimentar el dolor emocional en su totalidad, pero desde un lugar de observación, sin caer en la trampa de revivir el sufrimiento una y otra vez. Al darle espacio para que se exprese y se disipe, el cuerpo dolor comienza a perder su poder sobre nosotros.
La práctica de la presencia es una herramienta poderosa para romper con los ciclos del ego y del cuerpo-dolor. Estar presente implica estar completamente inmerso en el momento actual, sin juzgar ni etiquetar las experiencias que surgen. Al hacerlo, nos desconectamos de las narrativas mentales del ego y dejamos de alimentar el cuerpo-dolor con nuestra resistencia. La presencia nos permite acceder a un estado de paz interior, donde el ego y el cuerpo-dolor no pueden sostenerse, porque no encuentran en qué aferrarse. Otro aspecto clave en la liberación del ego y del cuerpo-dolor es el desarrollo de la compasión hacia uno mismo. Entender que estos aspectos de nuestra psique son parte de la condición humana y que su liberación es un proceso gradual puede ayudarnos a evitar la frustración y la autocrítica. La compasión nos da la fuerza para continuar observando y liberando las energías del ego y del cuerpo-dolor, incluso cuando el proceso es difícil o doloroso. La liberación del ego y del cuerpo-dolor no es un destino, sino un viaje continuo. A medida que avanzamos en este camino, nos volvemos más conscientes de nuestra verdadera naturaleza, que es más profunda y expansiva que el ego y el cuerpo-dolor. Esta consciencia nos abre a una vida más plena y auténtica, donde la paz interior y el bienestar son estados naturales que surgen de nuestro ser esencial, más allá de las limitaciones impuestas por la mente y el sufrimiento acumulado. Descubrir quién eres en realidad más allá del ego. Descubrir la verdadera esencia de uno mismo, más allá del ego, es un proceso de autodescubrimiento profundo que requiere desaprender muchas de las ideas preconcebidas sobre lo que significa ser yo. Este proceso comienza con la comprensión de que el ego es una construcción mental que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida, una identidad basada en nuestras experiencias, creencias, roles sociales y etiquetas. Sin embargo, esta identidad no es la totalidad de lo que somos, sino una capa superficial que cubre nuestro verdadero ser. Para llegar a esa verdad más profunda, es necesario cuestionar las narrativas y los patrones de pensamiento que hemos aceptado como verdades absolutas. La meditación y la autoindagación son herramientas fundamentales en este viaje. A través de estas prácticas, podemos empezar a observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva externa, sin identificarnos con ellos. Esta observación nos permite ver que, aunque los pensamientos y emociones son parte de nuestra experiencia, no definen quiénes somos realmente. Otra clave para descubrir quién eres más allá del ego es cultivar el silencio interior. En un mundo lleno de ruido externo e interno, encontrar momentos de quietud nos permite conectarnos con una parte de nosotros que es inmutable, serena y consciente. Este espacio interior es donde reside nuestra verdadera esencia, una presencia consciente que no está sujeta a las fluctuaciones del ego. A medida que nos conectamos con este núcleo, empezamos a experimentar una paz y una claridad que trascienden las preocupaciones mundanas. El proceso de descubrir tu verdadero ser también implica soltar el apego a la identidad que el ego ha construido. Esto puede ser un desafío, ya que a menudo hemos invertido mucho tiempo y energía en mantener esa identidad. Sin embargo, al soltar estas identificaciones, nos abrimos a una experiencia de libertad interior. Esta libertad nos permite vivir de una manera más auténtica, guiados por una sabiduría interna que está más allá de las limitaciones del ego. El descubrimiento del espacio interior, el silencio mental. El descubrimiento del espacio interior, un concepto central en la práctica de la conciencia plena, se refiere a encontrar un estado de quietud y silencio dentro de uno mismo, un lugar donde la mente deja de estar constantemente ocupada por pensamientos, preocupaciones y distracciones. Este espacio interior es la puerta de entrada a una experiencia más profunda de la vida, una que no está mediada por la narrativa incesante del ego. Para acceder a este espacio interior, es esencial aprender a observar los pensamientos sin involucrarse en ellos. Normalmente, la mente tiende a aferrarse a cada pensamiento que surge, construyendo historias y generando emociones asociadas. Sin embargo, cuando uno practica la observación desapegada, comienza a notar que los pensamientos son simplemente eventos que pasan por la mente, como nubes en el cielo. Este reconocimiento es liberador, ya que revela que hay un nivel de conciencia más allá de los pensamientos, un espacio de silencio puro. El silencio mental no significa la ausencia completa de pensamientos, sino más bien una disminución de la identificación con ellos. En este estado, incluso cuando los pensamientos surgen,
no perturban la paz interior. Este silencio es una experiencia de serenidad, donde la mente está en reposo, no agitada por el flujo constante de pensamientos. Es un estado en el que se puede percibir la vida con mayor claridad, sin la distorsión de interpretaciones y juicios automáticos. Cultivar el silencio interior requiere práctica, a menudo a través de la meditación o la contemplación. Con el tiempo, este silencio se convierte en un refugio al que uno puede volver, independientemente de las circunstancias externas. Es un espacio donde la mente se vuelve un observador imparcial, lo que permite que la sabiduría y la intuición emerjan sin interferencias. Este descubrimiento del espacio interior transforma la manera en que uno se relaciona con el mundo, permitiendo una vida más consciente y en armonía con el verdadero ser. Tu propósito interior, vivir en alineación con la conciencia. El propósito interior trasciende las metas y aspiraciones externas, enfocándose en una dimensión más profunda y significativa de la existencia. Se trata de vivir en alineación con la conciencia, ese estado de presencia y conexión con el aquí y el ahora. Este propósito no está determinado por logros materiales o reconocimientos sociales, sino por la capacidad de estar plenamente presente en cada momento, con una mente clara y un corazón abierto. Vivir en alineación con la conciencia significa actuar desde un lugar de paz y claridad interior, en lugar de dejarse guiar por las expectativas externas o los impulsos del ego. En este estado, las acciones surgen de una intuición profunda y de un sentido de unidad con la vida. No se trata de renunciar a las ambiciones o proyectos, sino de abordarlos desde una perspectiva más consciente, donde el éxito no se mide solo por los resultados tangibles, sino por la calidad de la experiencia y el impacto positivo que se genera en uno mismo y en los demás. Este propósito interior también implica un proceso continuo de autoexploración y crecimiento espiritual. Al alinearse con la conciencia, uno comienza a deshacerse de las falsas identidades y limitaciones impuestas por el ego, descubriendo un sentido más auténtico de ser. Este camino no siempre es fácil, ya que requiere enfrentar y trascender miedos, apegos y patrones de comportamiento arraigados. Sin embargo, el resultado es una vida más plena, en la que uno se siente en sintonía con el flujo natural de la existencia. Vivir de acuerdo con el propósito interior fomenta una relación más armoniosa con el entorno. La conciencia despierta conduce a una mayor empatía, compasión y responsabilidad hacia los demás seres y el planeta. Este sentido de conexión universal refuerza el entendimiento de que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en el todo, y motiva a actuar con integridad y respeto en todas las áreas de la vida. Un nuevo mundo, la transformación de la conciencia global. La transformación de la conciencia global es vista como la clave para la creación de un nuevo mundo, un mundo en el que la humanidad se eleve por encima de los conflictos, el sufrimiento y la alienación causados por el ego. Este cambio no se trata solo de una mejora superficial en la sociedad, sino de una profunda metamorfosis en cómo los seres humanos perciben y experimentan la vida. La conciencia colectiva está en un punto crítico, donde el despertar de una mayor conciencia puede transformar radicalmente la realidad en la que vivimos. Este nuevo mundo surge cuando un número suficiente de individuos experimenta un cambio interno, alejándose de la identificación con el ego y moviéndose hacia un estado de conciencia más elevado. En este proceso, las viejas estructuras basadas en el miedo, la separación y el control comienzan a disolverse, dando lugar a formas de vida y organización social que reflejan la interconexión y la unidad esencial de todos los seres. La transformación global no es un evento externo que ocurre de la noche a la mañana, sino una evolución gradual que empieza dentro de cada persona. El cambio hacia una nueva conciencia requiere de una disposición a abandonar patrones de pensamiento y comportamiento que han dominado la vida humana durante siglos. Esto incluye superar la mentalidad de nosotros contra ellos, que ha sido la raíz de muchos conflictos y divisiones. En su lugar, la humanidad debe cultivar una perspectiva basada en la compasión, el respeto mutuo y la cooperación. Este proceso también involucra un reconocimiento de la importancia del equilibrio con la naturaleza, entendiendo que la prosperidad humana está intrínsecamente ligada al bienestar del planeta. La transformación de la conciencia global es, en última instancia, un acto colectivo. Aunque el despertar es una experiencia profundamente personal, su impacto se magnifica cuando se extiende a comunidades,
sociedades y naciones. A medida que más personas se alinean con esta nueva forma de ser, el mundo comienza a reflejar estos valores en sus sistemas, desde la educación hasta la política y la economía. Este es el camino hacia un futuro donde la humanidad vive en paz, armonía y verdadera prosperidad, no solo en términos materiales, sino en una realización espiritual y emocional más profunda. La importancia de la presencia en la vida diaria. La presencia es fundamental para vivir una vida plena y consciente. Estar presente significa estar completamente en el momento, sin distraerse con pensamientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro. Este estado de atención plena nos permite experimentar la vida con mayor profundidad y autenticidad, conectándonos verdaderamente con lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. La presencia es, en esencia, el antídoto contra la tendencia de la mente a divagar y a identificarse con el ego. Vivir en presencia implica una práctica constante de regresar al aquí y ahora, especialmente cuando la mente se desvía hacia la narrativa del ego, que a menudo está llena de juicios, miedos y deseos. A través de esta práctica, se desarrollan la claridad y la calma interior, lo que facilita enfrentar los desafíos de la vida con mayor equilibrio y sabiduría. La presencia también permite una conexión más profunda con otras personas, ya que nos permite escuchar y comprender sin las distorsiones que el ego impone en nuestras percepciones. La presencia en la vida diaria transforma la manera en que realizamos nuestras actividades cotidianas. Desde las tareas más simples hasta las más complejas, cuando se hacen con atención plena, estas acciones se vuelven significativas. La calidad de nuestras acciones mejora, no por el esfuerzo adicional, sino porque están realizadas con total involucramiento y concentración. Esto no solo aumenta la eficacia, sino que también infunde un sentido de paz y satisfacción en lo que hacemos. La práctica de la presencia es un proceso continuo que requiere dedicación. No es algo que se logre de manera definitiva, sino que se cultiva a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus beneficios son inmediatos y profundos, impactando positivamente todos los aspectos de nuestra vida. La capacidad de estar presente es una habilidad que nos permite vivir con mayor conciencia, enfrentando la vida con una mente abierta y un corazón sereno, libres de las ataduras del ego y plenamente inmersos en la riqueza del momento presente. Cómo el ego crea y mantiene el conflicto. El ego es una de las principales fuentes de conflicto tanto a nivel individual como colectivo. Este aspecto de nuestra identidad se alimenta de la separación, la comparación y la necesidad de tener razón, lo que inevitablemente conduce al enfrentamiento y la discordia. El ego se define por su sentido de yo, en oposición al otro, creando una barrera que nos separa de los demás y fomenta el conflicto. Esta barrera es reforzada por las creencias rígidas, los prejuicios y las expectativas que el ego establece para mantener su propia imagen. Uno de los mecanismos más comunes del ego para crear conflicto es la identificación con ideas, opiniones y creencias. Cuando el ego se apega a estas identificaciones, cualquier desafío o contradicción se percibe como una amenaza personal. Esto desencadena una reacción defensiva, que puede manifestarse en forma de ira, resentimiento o desprecio hacia quienes no comparten las mismas opiniones. De este modo, el ego mantiene y amplifica el conflicto al alimentar constantemente la necesidad de defender su posición y atacar la de los demás. El ego perpetúa el conflicto al negarse a aceptar la responsabilidad por su propia parte en los problemas. El ego tiende a proyectar la culpa en los demás y a justificar sus propios comportamientos, lo que dificulta la resolución de los conflictos. Al evitar la autorreflexión y la aceptación de errores, el ego impide el crecimiento personal y la reconciliación. Esto se convierte en un ciclo vicioso en el que el conflicto se perpetúa y se intensifica, afectando negativamente las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. El ego también crea conflicto a través de la competencia y la comparación. Constantemente busca validación externa y se siente amenazado por el éxito o las cualidades de los demás. Este comportamiento competitivo genera envidias, celos y hostilidad, erosionando la cooperación y la armonía. En lugar de ver a los demás como aliados o compañeros, el ego los percibe como rivales a superar, lo que exacerba el conflicto y la división. El papel del pensamiento en la creación del sufrimiento. El pensamiento es una herramienta poderosa,
pero cuando no se maneja de manera consciente, puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Esto sucede cuando la mente se obsesiona con ciertos patrones de pensamiento negativos o repetitivos, que alimentan la ansiedad, el miedo y la preocupación. Estos patrones no solo distorsionan nuestra percepción de la realidad, sino que también nos atan a experiencias pasadas o nos proyectan hacia un futuro incierto, lo que nos impide vivir plenamente en el presente. Una de las formas en que el pensamiento crea sufrimiento es a través de la identificación con la mente. Cuando nos identificamos demasiado con nuestros pensamientos, comenzamos a creer que somos esos pensamientos. Esto lleva a la creación de una narrativa interna que define quiénes somos en función de nuestras experiencias pasadas, nuestros logros o nuestros fracasos. Esta narrativa a menudo está cargada de juicios, miedos y expectativas, lo que nos hace sentir atrapados en un ciclo de insatisfacción y sufrimiento. El pensamiento también puede crear sufrimiento cuando se enfoca en la resistencia al presente. La mente tiende a rechazar lo que es, deseando que las cosas sean diferentes de lo que son. Esta resistencia genera frustración y dolor, ya que nos mantenemos atrapados en una lucha constante contra la realidad. En lugar de aceptar el momento presente tal como es, el pensamiento nos lleva a fantasear con un futuro idealizado o a revivir situaciones del pasado, ambos escenarios que solo existen en nuestra mente y que nos alejan de la paz interior. El pensamiento juega un papel crucial en la perpetuación del sufrimiento a través del apego a deseos y aversiones. La mente crea deseos que, cuando no se cumplen, generan insatisfacción y dolor. Del mismo modo, la aversión hacia ciertas experiencias o personas puede intensificar el sufrimiento, ya que la mente se fija en evitar lo que no desea, creando una resistencia interna constante. Este ciclo de deseo y aversión es un motor poderoso del sufrimiento, ya que nos mantiene en un estado de búsqueda perpetua de lo que creemos que nos traerá felicidad, mientras evitamos lo que tememos. La relación entre el cuerpo-dolor y la enfermedad física. El cuerpo-dolor es una acumulación de sufrimiento emocional no resuelto que se manifiesta en el cuerpo, y su relación con la enfermedad física es profunda y compleja. Este concepto sugiere que las emociones negativas, como el resentimiento, la ira y la tristeza, si no se procesan y liberan adecuadamente, pueden quedar atrapadas en el cuerpo, creando bloqueos energéticos que con el tiempo se manifiestan como dolencias físicas. De esta manera, el cuerpo-dolor no solo afecta el bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en la salud física. Las enfermedades crónicas, en particular, a menudo tienen una conexión con el cuerpo-dolor. Condiciones como el dolor de espalda, las migrañas y trastornos autoinmunes pueden estar relacionadas con tensiones emocionales sostenidas. Cuando el cuerpo está sometido a un estrés emocional constante, el sistema inmunológico se debilita, lo que facilita el desarrollo de enfermedades. Además, el cuerpo, al tratar de protegerse del dolor emocional, puede reaccionar con tensiones musculares y otras respuestas físicas que, si se mantienen en el tiempo, contribuyen a la aparición de enfermedades. Otra forma en que el cuerpo-dolor se manifiesta físicamente es a través de patrones de comportamiento autodestructivos, como la adicción o los trastornos alimentarios, que son intentos de escapar del dolor emocional. Estos patrones no solo empeoran el estado emocional, sino que también tienen efectos devastadores en el cuerpo, debilitando aún más el sistema inmunológico y predisponiendo al individuo a enfermedades graves. El ciclo de sufrimiento se perpetúa a medida que el cuerpo-dolor alimenta estas conductas, y estas, a su vez, incrementan el sufrimiento y el malestar físico. La liberación del cuerpo-dolor y su impacto en la salud física pasa por un proceso de autoconciencia y sanación emocional. Reconocer el cuerpo-dolor, entender su origen y trabajar en la liberación de las emociones atrapadas puede llevar a una mejora significativa tanto en la salud mental como en la física. Este proceso no solo alivia el sufrimiento emocional, sino que también permite al cuerpo restaurar su equilibrio natural, lo que a menudo resulta en una disminución de los síntomas físicos y una mejoría en la calidad de vida. Prácticas para cultivar la conciencia del ser. Cultivar la conciencia del ser implica desarrollar una profunda conexión con el momento presente y con la esencia interna más allá del pensamiento. Una de las prácticas fundamentales para este fin es la meditación, que permite calmar la mente y reducir el ruido constante del pensamiento.
Al centrar la atención en la respiración o en un objeto de enfoque, se logra una mayor presencia y se establece un espacio interior en el que el ser puede manifestarse sin las distracciones del ego. Esta práctica regular no solo aumenta la paz interior, sino que también fortalece la capacidad de mantenerse consciente y presente en la vida diaria. Otro aspecto clave en el cultivo de la conciencia es la práctica de la observación sin juicio. Esto implica observar los propios pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin identificarse con ellos. En lugar de reaccionar o dejarse llevar por los impulsos automáticos, se trata de ser testigo de lo que surge internamente, reconociendo que todo es transitorio. Esta práctica ayuda a desactivar patrones de reacción automáticos y permite una mayor claridad y libertad en la toma de decisiones. La gratitud y el aprecio consciente también juegan un papel importante en la expansión de la conciencia del ser. Al tomar tiempo para reconocer y agradecer lo que ya está presente en la vida, se desplaza la atención del déficit y la carencia hacia la plenitud y la abundancia. Este cambio de perspectiva no solo eleva el estado de ánimo, sino que también conecta más profundamente con el ser, que es inherente a una sensación de plenitud. El uso consciente del cuerpo como una puerta hacia el ser es esencial. Prácticas como el yoga, el tai chi o simplemente caminar con atención plena, conectan al cuerpo con el presente y anclan la conciencia en el aquí y ahora. Sentir plenamente el cuerpo desde adentro, en lugar de estar inmerso en la mente, permite una experiencia directa del ser. Estas prácticas, al combinar la quietud mental con el movimiento físico consciente, facilitan una integración armoniosa entre el cuerpo y la mente, promoviendo una conexión más profunda con la esencia del ser. La conexión entre la conciencia y la compasión. La conciencia y la compasión están profundamente interrelacionadas, ya que la expansión de la conciencia lleva naturalmente a una mayor capacidad para sentir y expresar compasión. Cuando la mente se libera de la identificación con el ego y sus patrones de pensamiento limitantes, se abre un espacio de comprensión profunda hacia uno mismo y hacia los demás. Esta apertura permite reconocer el sufrimiento compartido y la interconexión de toda la humanidad, despertando un deseo genuino de aliviar el dolor ajeno. A medida que se desarrolla la conciencia plena, se empieza a percibir a las personas no solo como individuos separados, sino como expresiones de la misma esencia universal. Este cambio de percepción fomenta un sentimiento de unidad, lo que hace que la compasión surja de manera más natural y sincera. En lugar de ver a los demás a través del lente de la competencia o el juicio, se comienza a verlos como iguales, dignos de amor y comprensión. La práctica de la conciencia nos ayuda a estar presentes con las emociones y experiencias de los demás sin la necesidad de reaccionar desde el ego. Esta presencia compasiva significa estar con el otro en su sufrimiento, ofreciéndole apoyo sin intentar cambiar o solucionar la situación de inmediato. Es una forma de compasión que no se basa en la lástima, sino en la profunda comprensión y aceptación de lo que es. La compasión que surge de la conciencia plena también tiene un impacto transformador en las relaciones. Al acercarnos a los demás con una actitud compasiva, promovemos la curación y el entendimiento mutuo, creando un entorno de respeto y amor. Esta compasión consciente no es solo un acto de bondad, sino un reflejo de la conciencia despierta, que reconoce la interdependencia de todos los seres y actúa desde ese conocimiento. Superando la identificación con las posesiones y las formas. La identificación con las posesiones y las formas es una de las manifestaciones más comunes del ego. A lo largo de la vida, se nos enseña a asociar nuestra identidad con lo que poseemos, ya sean bienes materiales, logros o incluso relaciones. Esta identificación crea un sentido de yo basado en lo externo, perpetuando la ilusión de que nuestro valor y felicidad dependen de aquello que poseemos. Superar esta identificación requiere un cambio profundo en la percepción. Es necesario reconocer que las posesiones y las formas son impermanentes y no pueden proporcionar una felicidad duradera. Cuando el sentido del yo está atado a lo que poseemos, cualquier pérdida o cambio en esas posesiones provoca sufrimiento. Sin embargo, al desapegarnos de la necesidad de definirnos por lo que tenemos, comenzamos a experimentar una libertad interior. Este proceso de desapego no significa renunciar a las posesiones o vivir una vida de ascetismo. Más bien, implica un cambio en la relación con ellas.
se trata de utilizar las posesiones y formas sin permitir que ellas nos utilicen a nosotros, entendiendo que su valor es relativo y no definitorio de nuestra verdadera esencia. La conciencia plena nos ayuda a ver las formas como herramientas para vivir, pero no como la fuente de nuestro ser. Cuando dejamos de identificarnos con las posesiones y las formas, emergemos en un espacio de paz interior. Nos volvemos menos reactivos y más resilientes ante las fluctuaciones de la vida. Esta superación del apego no solo libera al individuo del sufrimiento asociado con la pérdida, sino que también abre la puerta a una mayor conexión con la esencia verdadera, que está más allá de lo material y lo efímero. La evolución espiritual como un nuevo paradigma de vida. La evolución espiritual representa un cambio fundamental en cómo entendemos y vivimos la vida. A diferencia de los paradigmas tradicionales, centrados en el crecimiento material y el logro externo, la evolución espiritual se enfoca en el desarrollo interno y en la expansión de la conciencia. Este nuevo paradigma sugiere que el propósito de la vida no es simplemente acumular posesiones o alcanzar metas, sino evolucionar en un sentido más profundo, conectando con nuestra verdadera esencia y con el todo que nos rodea. La transición hacia este paradigma requiere un desprendimiento de las estructuras de pensamiento basadas en el ego, que suelen estar orientadas hacia el poder, el control y la separación. En lugar de vernos como entidades separadas que compiten por recursos limitados, la evolución espiritual nos invita a reconocer nuestra interconexión con todas las formas de vida y con el universo en su conjunto. Esta percepción fomenta una actitud de compasión, respeto y cooperación. En este nuevo paradigma, el sufrimiento es entendido como una herramienta de aprendizaje, un catalizador para el despertar de la conciencia. A través de los desafíos y las dificultades, el individuo tiene la oportunidad de desprenderse de viejos patrones y de descubrir nuevas formas de ser y de relacionarse con el mundo. La evolución espiritual nos lleva a ver el dolor y las crisis no como fracasos, sino como oportunidades para profundizar en la comprensión de la vida y de nosotros mismos. Este enfoque también redefine el concepto de éxito, alejándose de las nociones convencionales de logro externo para centrarse en la paz interior, la autenticidad y la alineación con el propósito mayor de la vida. La evolución espiritual, por lo tanto, no solo es un proceso personal, sino una transformación que tiene el potencial de influir en la sociedad en su conjunto, guiándola hacia formas de convivencia más justas, sostenibles y armoniosas. Si te ha gustado este resumen y estás interesado en aprender más sobre Un Nuevo Mundo, Ahora, de Eckhart Tolle, te recomiendo encarecidamente leer el libro completo. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.